Muy buenas noches, mis estimados hermanos, y esta vez estoy mandando la prédica o la reflexión de esta noche a través de este video. Y les cuento un poco que junto a Raúl y el hermano Elí vinimos a un retiro de los pastores y ministros de la IBC de todo el Perú. Es cierto que Raúl y Elí están en ese proceso de ser ministros y realmente deseamos eso. No es que ellos sean perfectos, pero la idea es ir formando más gente en este proceso de discipulado. Y esa es la idea, que todos nosotros, especialmente los antiguos en la fe, estemos discipulando de tal manera que podamos desarrollar a nuestros discípulos. Y lo mismo también espero de otras mujeres, de otros hombres, que también estén en ese proceso, porque deseamos que ustedes crezcan. Entonces vamos a estar aquí hasta el jueves. El jueves en la noche estamos retornando ya a Pucallpa, de tal manera que podamos estar con ustedes este fin de semana. Entonces, quiero hacer una pequeña reflexión en cuanto a 1 Samuel 17, mientras también puedes estar buscando este pasaje, 1 Samuel 17, complementando lo que la anterior semana hemos estado hablando. Hoy día solamente va a ser una reflexión y después va a haber esta reunión de grupos que tenemos siempre para que así también podamos reflexionar en cuanto al tema. Y la semana pasada ustedes saben qué tema hemos estado tratando, ¿cierto? El hijo pródigo, o de una mejor manera hemos podido titular esta parábola que contó Jesucristo como el Padre amoroso y los dos hijos perdidos, porque tanto el menor y el mayor también estaban perdidos, porque el menor estaba amando el dinero, amaba lo que el Padre le podía dar, pero sin embargo no amaba al Padre y al final se arrepintió, ¿cierto? Y esa no es la idea de que uno puede salir y hacer lo que quiere y luego ya regreso al Señor y el Señor me da salvación. Porque habíamos dicho que el pecado tiene consecuencias muy graves y que nos puede acompañar esas consecuencias toda una vida. Pero a la vez también lo que alegra a Dios es el arrepentimiento de la persona. Y no todos se arrepienten, como ustedes saben, aquellos que están en el mundo. Pero hay otro detalle también que no pasemos por alto, porque Dios extiende la salvación al pecador, a nosotros, por gracia. Así es, por gracia, porque recordemos que el ladrón, el delincuente que fue crucificado con Jesucristo y fue salvo después, no hizo ninguna obra para poder acercarse al Señor. Tuvo toda una vida de perdición, pero al final, gracias a Dios, se arrepintió, creyó en Jesucristo y fue salvo. Pero ¿cómo habrá sido su vida sin Cristo? ¿Cómo habrá sido la vida del hijo menor sin el Padre? Entonces, no es así nada más de fácil de decir, bueno, entonces yo me voy al mundo, yo peco y después regreso. Y si no regresas, porque recuerda, el arrepentimiento también es dado por Dios y es por gracia. Entonces, también tenemos al hijo mayor, y el hijo mayor es el que estaba con el padre, eh, tenía toda la herencia, trabajaba, tenía mucha iniciativa, pero sin embargo no amaba al Padre, aunque estaba con el Padre, pero no tenía una relación, una comunión íntima con el Padre. De tal manera que él también era un rebelde y al final no se arrepintió. Hablándonos con esto Jesucristo en cuanto a los fariseos y en cuanto a una vida que puede ser moralista, ética, pero que sin embargo nunca se arrepiente porque se cree perfecto y cree que sus acciones lo pueden llevar en algún momento a la salvación porque es una persona recta, pero sin embargo no se arrepintió. Entonces, el hijo menor entra a la fiesta que el padre había organizado y había matado el becerro más gordo y de esta manera habían hecho una fiesta. Y había gozo, había regocijo, había alegría, estaban alegres con el Padre por haber recibido, haberle restituido al hijo menor. Pero sin embargo el mayor no quiso entrar
a la fiesta y continuó con su vida legalista, continuó con sus quejas, continuó con su amargura al Padre, y eso reflejaba el estado de su corazón, un corazón resentido, amargado, un corazón en el cual no tenía cabida para el amor del Padre. ¿Y cómo sería la vida en la fiesta que había organizado el Padre? ¿Y cómo sería la vida fuera? Fuera, entonces, hay un corazón amargado, hay una vida que se lleva adelante por sus propias fuerzas y sus obras del hijo mayor, por más bien intencionadas que fueron, al final lo llevaron al infierno. Y así fue, porque no se arrepintió y no entró a la fiesta que tiene que ver con la salvación, con el reino de Dios. Y eso mismo sucede con aquellas personas que prefieren vivir fuera del Señor. ¿Y cómo es su vida? Viven una vida apartada de Dios, una vida en derrota, una vida descansando en lo que uno puede ser, descansando en lo que otra persona te puede dar, pero sin confiar en Dios. Pero ¿cómo será la vida en el reino de Dios? ¿Cómo será la vida en una persona y en el corazón de esta persona en la cual Jesucristo está reinando? Y esta es la idea de esta reflexión. ¿Cómo es la vida de aquellos que hemos creído en Jesucristo? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir si nosotros somos pueblo de Dios? ¿Cierto? Porque nosotros nos agrada que nos digan de qué manera práctica podemos vivir. Y es de hecho que todos nosotros sabemos que hay que vivir una vida en comunión con Dios, en oración, leyendo la palabra, asistiendo a nuestros cultos y todo eso. Pero, sin embargo, hasta allí no hay ninguna diferencia con muchas personas que son moralistas y que van a las iglesias, pero que sin embargo se sienten mejor que otras personas. Entonces, si nosotros nos centramos solamente en hacer y hacer y hacer, entonces lo que vamos a las finales a convertirnos es un fariseo, porque el fariseo se centraba su vida en lo que él podía hacer, en lo que podía dar, y allí radicaba su confianza. Y esto es algo muy sutil, porque a veces no se ve bien la línea que divide aquellos que viven con fariseos y aquellos que viven realmente en la gracia de Dios, una vida que agrada a Dios. Y esta vida tiene que ver con agradecimiento, tiene que ver una vida en gozo, una vida que ama a Dios, una vida que quiere estar con Él, que le sirve porque lo conoce y lo ama. Pero sin embargo la otra vida se centra en lo que yo puedo hacer, en el servicio que puedo dar, en tanto poder leer la Biblia, terminar la Biblia, ya leí la Biblia 3, 4, 5, 6 veces, en lo que yo puedo dar, en lo que puedo hacer, en lo que puedo lograr, y allí está mi orgullo, y allí está mi confianza, pero ya no descanso en el Señor, porque yo valgo por lo que hago. Pero sin embargo, en la vida, en gracia, en la vida dentro de esta fiesta que organizó el Padre, yo estoy allí por el Padre. Yo conozco al Padre, yo amo al Padre, me gozo en lo que Él ha hecho por mí, no en lo que yo he hecho, pero que en lo que yo hago, eso me lleva a la perdición. Pero en lo que hizo el Padre en Cristo Jesús, entonces esto me da salvación. Porque el Padre envió al Hijo, porque la palabra del Señor dice que Jesucristo vino a salvar aquello que estaba perdido. Vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Entonces el Padre envía a Cristo a buscar a los que estaban perdidos para salvarlos. Esa es su misión. Pero el Padre no tenía que hacerlo, porque ya nos creó. Pero sin embargo Él lo hace por amor, mostrándonos su amor. Cristo murió en la cruz y Él lo hace por amor a nosotros. ¿Y cómo debemos de vivir entonces? Justamente en agradecimiento, en gozo, en alegría, amándolo a Él. Y en este libro de 1 Samuel capítulo 17, vamos a ver vamos a ver, tomando el ejemplo de el rey David, cómo es que nosotros debemos de vivir de manera práctica. Permítanme leerles los dos primeros versículos.
Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Entonces ahí estaba Saúl, ahí estaban el ejército de Israel. Ellos habían acampado allí porque iban a luchar contra los filisteos. Y los filisteos tienen que ver con un pueblo que no conoce a Dios. Tenían sus propios dioses, eran idólatras, amantes del trago, de las bebidas alcohólicas, amantes de todos los deleites que la vida les podía dar, vivían para satisfacción de sus propios placeres. En conclusión, era un pueblo que no conocía a Dios y no vivía para Dios. Y dentro de este pueblo sale justamente ese luchador tan conocido que es Goliat. Salió entonces, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, esto es un guerrero, un líder guerrero, el cual se llamaba Goliat. Y era muy alto, aproximadamente 3 metros, tenía toda una indumentaria de batalla y toda la vida se había preparado para ser guerrero. Su profesión era ser guerrero. Ahora, él desafió al pueblo de Israel y vemos eso en el versículo 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Él desafió a todo el pueblo de tal manera que el pueblo de Dios tenga un líder representativo que luchara con él, pero no había eso. Al contrario, lo que sucedió con el pueblo de Israel fue que se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Y quiénes estaban adelante? Estaban todos los guerreros israelitas, los jóvenes, los valientes, los que iban a defender a las mujeres, a los hijos, a los ancianos. Pero ¿qué sucedió con ellos? Dice que ellos se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cómo viviría una persona que es parte del pueblo de Dios, pero que tiene miedo? Y también dice que se turbaron ante la presencia de Goliat. ¿Cómo será una vida en miedo? La vida en miedo representa a aquella persona que no tiene fe en Dios. Al no tener fe, entonces descansa en Él. Pero como un día nos damos cuenta que somos humanos y puede suceder cosas que están fuera de nuestro control, nos comenzamos a poner nerviosos, comenzamos a tener miedo, somos inseguros. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no podemos controlar, nos damos cuenta que no podemos manipular, nos damos cuenta que somos humanos. Y qué triste vivir así, siendo pueblo de Dios. Qué triste vivir con miedo, con temor, insatisfechos, de repente viviendo de una manera que no descansa en el Señor y que no tiene fe en el Señor. Una vida que nos lleva a descansar en lo que puedo hacer y no en lo que Dios puede hacer. Una vida llena de dudas, porque no hay confianza en el Señor. Una vida llena de nervios, porque no sabes si te va a salir bien o mal el asunto. Una vida probablemente como estas personas que están logrando alcanzar algo, pero no saben si se va a dar o no. Personas que no pueden descansar en la noche, personas que están llenas de pastilla, personas que están ansiosas, personas que están esperando si otra persona le puede dar el favor o no, esperando que las cosas vayan bien, que no suceda nada, siempre viviendo en temor y en miedo. Esa es una vida en derrota. Esa es una vida que el Señor no desea para nosotros. Bueno, y dentro de todo esto aparece David en el versículo 32. Estamos en 1 Samuel 17, versículo 32, y dice así: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del paladín Goliat.
tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y es interesante que David era un jovencito, el menor de los hermanos, que había ido a llevar algunos alimentos a sus hermanos. No había ido específicamente a enfrentar a este paladín, pero sin embargo fue en obediencia al padre. Y es interesante, a su padre, porque es interesante que cuando uno actúa en obediencia al padre, pues el Señor te mostrará lo que viene después. Porque lo que Dios hace con cada uno de nosotros cuando comenzamos a obedecer es que nos va mostrando cada vez más y más su voluntad. Nos va abriendo la visión de una manera mucho más clara de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y allí, en obediencia a Dios, haciendo su voluntad, andando en su camino, vamos conociendo a una persona que vive de manera práctica como Dios quiere, una vida en victoria, una vida en obediencia. Y desde el principio David nos enseña a vivir una vida práctica de amor al Padre, porque obediencia tiene que ver con amor, una vida en gozo, porque la obediencia genera gozo, no hay cargo de conciencia, una vida en gracia, porque el Padre pudo haber enviado a cualquier otra persona y darle la oportunidad a otra persona que obedezca, pero en este caso le dio a David la oportunidad de poder llevar alimento, algo muy simple, pero que sin embargo la obediencia al Padre pues le iba a generar gran bendición. Miren cómo se inicia en la soberanía de Dios el camino de poder llegar a ser rey de toda una nación, recordando hasta el día de hoy algo muy simple. El Padre le envió a llevar alimentos a sus hermanos que estaban en batalla. David no estaba en batalla. David estaba en casa haciendo tareas de hogar, cosas simples, pero sin embargo, él se decidió a obedecer al Señor. Bueno, y así empieza la vida práctica de un cristiano que obedece al Señor y el Señor va develando después cuál es su voluntad para con él. Y ahora veamos las palabras de David que nos van a hablar mucho más todavía de cómo es que nosotros debemos de vivir como cristianos, como pueblo de Dios, sabiendo que Él nos ha dado la salvación, sabiendo que Él nos ha puesto en la fiesta, sabiendo que Él nos ha dado, nos ha llamado a una vida diferente. Porque qué diferente es la fiesta que organizó el Padre a vivir fuera de esa fiesta. Veamos la diferencia de manera muy clara. El hijo mayor no aceptó, siguió viviendo en su moralidad, en su confianza, confiando en él, pero un corazón amargado, resentido, quejoso. Y cada vez que tú escuches una persona quejosa, está manifestando lo que hay en su corazón. No te dejes contagiar, por favor. Dale un consejo con la misericordia de Dios, pero no dejes que esas quejas hagan de ti también una persona quejosa. Por favor, dile a la persona que está a tu lado, no te quejes. Descansa en el Señor. Vayamos al versículo 45, y dice así el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es. Todo lo que hace, lo hace en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sea simple, sea grande, pero lo hace en el nombre de Dios. Y como lo hacemos en el nombre de Dios, nosotros somos allí instrumentos en las manos de Dios para algo mucho más grande que ahorita lo vamos a ver. Pero sin embargo, lo que David nos está enseñando allí es que obedece al Padre, pero luego se enfrenta a este paladín al cual nadie quería enfrentarse, pero lo hace en el nombre de Jehová de los ejércitos, descansando en Dios, no descansando en su propia fuerza. Porque mira, en la fiesta hay obediencia al Padre, hay descanso y confianza en Dios. Fuera de la fiesta hay desobediencia al Padre y descanso en lo que yo puedo lograr. Seguimos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así es, Goliat había provocado a Dios y cuando a Dios le provocan, él no va a quedar inmóvil. De él es la justicia. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré
y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y esta es la parte central para mí, es una reflexión, pero que nos lleva a saber de qué manera práctica nosotros podemos vivir como cristianos, como pueblo de Dios. Entonces dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. O sea, él sabía desde el principio que iba a ganar, que iba a ser victorioso. ¿Por qué? Porque descansaba en Dios. Descansaba en Dios, confiaba en Él, porque sabía que Dios había sido ofendido por ese paladín. Pero hay un propósito muy grande aquí. Y el propósito no era vencer, el propósito no era la victoria, el propósito no era que David sea rey. Hay un propósito mucho más grande. Fuera de la fiesta, el propósito eres tú, porque recuerden que el hermano menor también estaba fuera de la fiesta antes. El propósito es mi gloria, mi satisfacción, porque es una vida centrada en el hombre, fuera de la fiesta. Piensen en eso, por favor. ¿Es una vida centrada en mí o centrada en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa, o centrada en mi trabajo, toda mi vida en mi trabajo, sin mi trabajo no puedo hacer nada? Es una vida centrada en el hombre, en lo que puedo hacer y en lo que pueden hacer por mí. Pero en el caso de vivir en la fiesta y vivir de manera práctica como pueblo de Dios, dice que, y toda la tierra, al final del versículo 46, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ese es el propósito final de la victoria de David, del propósito de Dios desde que el Padre lo envió a llevar alimentos a los hermanos y luego él vio y luego él decidió enfrentarse y tuvo la valentía y no se dejó desanimar por otros personajes tipo Saúl, y él tenía el propósito de que toda la tierra conozca que hay Dios en Israel. Él estaba dispuesto a hacer el nombre de Dios famoso. Yo lucharé contra ti en el nombre del Señor. Es más, después de esto, toda la tierra sabrá, conocerá de Dios. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En otras palabras, toda la tierra sabrá quién es el Dios de Israel. Dentro de la fiesta de Dios, o sea, en una vida práctica de nosotros como cristianos, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, para que Dios sea conocido. Entonces, fuera de la fiesta, la centralidad es el hombre. En la fiesta, la centralidad es Dios. ¿De qué manera práctica? Todo lo que yo haga, pues es para la gloria de Dios, para que Dios sea conocido, para que Dios sea exaltado, para reconocerlo como creador del cielo y de la tierra, creador del hombre. Todo lo que yo pueda hacer, así sea un simple pastor de ovejas, que lo llamó luego a ser un hombre victorioso. Ese es el propósito. Podemos vivir una vida práctica, libre, con gozo, no restringiendo, no diciendo haz esto, aquello, y es una vida a las finales legalista, porque el legalista pone su esperanza en lo que puede lograr, en los cumplimientos que él tiene. Eso no quiere decir que no vamos a obedecer a Dios, pero no vivimos para el cumplimiento de las leyes como el fin, sino vivimos para gozarnos en Dios, porque al conocerlo a Él nos damos cuenta que es un Dios amoroso, es un Dios que nos ama y lo ha demostrado una y otra vez. Entonces, si yo conozco a este Dios que me ama y que me toma para su servicio, entonces yo vivo ahora para Él porque lo amo. Y ese amor se manifiesta en una vida en gozo, en agradecimiento, no en queja, no se centra en mí, no hay un corazón turbado de miedo, ansioso, no hay un corazón amargado, enojado, resentido, quejoso. Eso quedó para los que no son del mundo. Eso quedó para aquellas personas que se apartaron de Dios como
Saúl. Y Dios lo sacó a Saúl de ser rey porque su corazón se había apartado de Dios. Pero el corazón de David estaba centrado en Dios y vivía conforme a eso y hasta danzaba, ¿cierto? Y hasta danzaba porque su gozo era el Señor. No vivía en base a legalismos. Y en Hechos, con eso termino, y en Hechos 13:22 dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Él vivía en la fiesta organizada por el Padre, donde hay gozo, donde hay alegría, donde estoy en esa fiesta alegre porque Dios me metió a esa fiesta en Cristo Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados, descansamos en el Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho y tú dirás, pero ¿cómo va a ser mi vida? Déjale a Dios obrar en tu vida. Dale la libertad de Dios de hacer con tu vida lo que Él quiere hacer. Él es nuestro creador y hará una obra mucho mejor en nosotros que lo que nosotros podemos hacer con nosotros mismos. Déjale a Dios que a través de su palabra forme a tus hijos. Léele la Biblia. Déjale a Dios ser Dios en tu vida. Y para eso lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados, depositar tu fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado por el Padre a morir en la cruz, derramar la sangre, vida por vida, morir y resucitar al tercer día. Y si tú crees en esto, pues hay salvación y vida eterna. Así de fácil dirás tú, hay arrepentimiento y hay fe en Jesucristo y la salvación es por gracia, no por lo que nosotros hemos hecho, por lo que Cristo se sacrificó en la cruz. Ya Cristo se sacrificó. Recuerda que mataron al corderito más gordo, al mejor, y esto quiere ver y nos enseña que hay alguien que sacrificó para que la fiesta se iniciara. Entró el hijo menor y de esta manera él comenzó a vivir en gozo, en agradecimiento, porque conoció el amor del Padre. La pregunta es, ¿conoces realmente el amor al Padre? La pregunta es, si estás viviendo en derrota o estás viviendo en victoria. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo con un corazón amargado, renegado, en enojo, quejoso? ¿O estás viviendo con un corazón agradecido a Dios, gozoso en Dios, que ama a Dios? Estamos como pueblo de Dios llamados a vivir de esta manera, libres, porque nos libró del pecado, nos libró de esa vida. Pero ahora somos cristianos y parece que queremos vivir en esa vida. Pero como cristianos estamos llamados a vivir una vida descansando en el Señor, como David, conforme al corazón de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿En derrota? ¿En victoria? ¿Conoces el amor del Padre? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dividirnos en grupo, entre 2, 3 personas. Busca a alguien por ahí, por favor, y podemos reflexionar en cuanto a esto. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a través de esta reflexión? ¿Qué es lo que Dios te está hablando la semana pasada ya? El miércoles, el domingo y ahora miércoles nuevamente. ¿Qué es lo que Dios te está hablando de manera clara otra vez? Coméntalo y oren por eso, de tal manera que nosotros seamos obedientes al Padre, así como David. Bueno, y oren también por nosotros porque estamos en el retiro, estamos recibiendo hermosa palabra de Dios, que también los voy a compartir con ustedes. Y de esta manera también vamos a estar el jueves nuevamente con ustedes porque les extrañamos mucho. Amamos mucho a ustedes, a sus hijos. Amamos la IBC en Yarinacocha, amamos la IBC en Purús. Los amamos mucho, realmente. Gracias a Dios porque nos ha llamado al servicio para estar con ustedes, para pastorearlos, para cuidarlos, para darles consejo. Si en algún momento me he equivocado, perdónenme. Mi deseo es ser el pastor que Dios quiere que sea al servicio de ustedes porque los amo.
Gracias, mis queridos hermanos. Y los amo y les sirvo no para que me entreguen algo a cambio, sino porque los amo de manera sincera y quiero realmente, junto a mi esposa y mi hijo, seguir entregando nuestra vida al servicio de ustedes y verlos crecer y verlos amar a Dios y verlos amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Verlos como cristianos victoriosos, gozosos, que se regocijan, que son agradecidos y hablan de las victorias y de todo lo que Dios nos da, pero principalmente amando a Dios. Vivir una vida conforme a lo que Dios nos ha mostrado, amándolo a Él, conociendo el amor del Padre, reconociendo el amor del Padre. Bueno, ya les he dicho que quiero que sea una reflexión corta, no larga. Muy bien, reflexionemos en los grupos, mis estimados hermanos. Dios les bendiga.